1, verso 5, Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Juan ha oído de Dios y que él va a comunicar ahora con sus lectores? ¿Cuál es el mensaje? Esta es una declaración doctrinal de la más grande importancia. ¿Cuál es? Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Esto es propio del judaísmo, decir una misma sentencia desde una sentencia positiva y una negativa. En el fondo lo que está diciendo es que él es tremendamente santo y en él no hay nada, ni la más mínima manifestación de maldad o oscuridad. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 1 ahora. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos. Padre, oramos a ti esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Oramos rogando, pidiendo que nos concedas el favor, Señor, de la unción sobre nosotros, tanto para predicar el mensaje como para oírlo y para vivir en esta verdad. Señor, no queremos solamente estar expuestos a una exposición, a una predicación. Señor, queremos estar expuestos esta mañana a la luz. Que tu luz, Señor, que manifiesta todo, que descubre todo, pueda entrar en esas áreas, en esos lugares, en esos rincones oscuros en donde todavía las tinieblas dominan. Señor, hay áreas en nuestra vida que las tinieblas todavía dominan y controlan. Necesitamos la luz de tu palabra. Háblanos de tal manera, Señor, que la luz, que la vida que hay en tu palabra penetre hasta partir los tuétanos y las coyunturas, hasta partir el alma y manifestar verdaderamente, Señor, lo que hay dentro nuestro, para que así podamos recibir sanidad. Padre, háblanos esta mañana, enséñanos, te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este es el mensaje número 4 en esta serie estudiando el libro de Primero de Juan. La frase, el abogado del diablo, en latín es advocatus diaboli. Bueno, este es un apelativo, ¿no? Es un apelativo popular con que se alude al procurador fiscal en los antiguos juicios o procesos de canonización
propios de la Iglesia Católica Romana. Su denominación cambió a partir del papado de Juan Pablo II, quien en el año 1983 quitó ese nombre, Advocatus Diaboli, por promotor de la justicia. A él le pareció que ese nombre era más ajustado al trabajo, a la labor de este procurador. El nombre lo recibía en ese tiempo abogado del diablo, un abogado generalmente un clérigo doctorado en temas del derecho canónico, y su función era la de objetar, su función era la de exigir pruebas confiables, que pudieran demostrar algún error, alguna caída, algún pecado, alguna desviación de uno de los candidatos que la Iglesia estaba promoviendo para llegar a ser beatificado o canonizado. Entonces la función del abogado del diablo era buscar, permítame la palabra, hurguetear, buscar, entrevistar, buscar en la vida de este candidato algún defecto para poder mostrarlo ante los que tenían que tomar la decisión, para decir, esta persona que se está postulando a beato o a santo no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como tal. Entonces el abogado del diablo se encargaba de investigar y descubrir, como dije, alguna desviación, objeción y presentarlo a los que llevaban la causa de beatificación. Su función, la verdad, de ser abogado del diablo, era más parecida a la función de un fiscal de nuestro tiempo, que se encarga de reunir antecedentes contra un acusado. Esa es la función del abogado del diablo. En nuestro estudio del libro de 1 Juan, el apóstol se va a referir a nuestro Señor Jesucristo como abogado también. Él va a llamar a Jesús nuestro abogado, pero claramente las funciones de nuestro abogado son completamente diferentes a las de este abogado del diablo. Para iniciar nuestro estudio y para que más o menos nos metamos en el contexto y entendamos la línea de pensamiento que está llevando Juan, es necesario que nosotros hagamos un rápido repaso de lo que ya hemos venido hablando. Esta carta la escribe el apóstol Juan con mucha pasión, con mucho celo, con mucha determinación, porque la iglesia está en peligro. La iglesia está siendo atacada por las herejías gnósticas y específicamente por una herejía llamada el docetismo. Así que Juan escribe esta carta para rebatir, para corregir las herejías gnósticas que, como ya hemos dicho, tenían su fuente en la filosofía griega, específicamente la filosofía platónica, que manifestaba que la materia, el cuerpo, era esencialmente perverso, era esencialmente malo, y lo único que importaba era el espíritu. Siguiendo esa línea de pensamiento, nace una herejía que, como ya dije, llamada el docetismo, que decía que Jesús era verdaderamente Dios, pero no humano. Que Dios podía haber descendido, pero no haber tomado forma humana, porque esa combinación divino-humana, desde el punto de vista del docetismo, influenciada por el platonismo, era impensado, porque
Dios, siendo completamente perfecto, no podía mezclarse con la naturaleza humana, naturaleza caída. ¿Hasta aquí cuántos me entienden? Ok. La herejía enseñaba la imposibilidad absoluta de que Dios se manifestara en carne, que Dios tomara forma humana. Porque si lo hacía, entonces adquiría todas las perversidades propias de la carne corrupta. Pero Juan refuta de la manera más enérgica. Juan declara y expone esa herejía diciendo que lo que él vio, y aquí Juan se presenta como testigo ocular, testigo de primera mano. Juan dice: lo que yo soy testigo. Y él dice que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma humana, manifestándose audible, visible y palpablemente. Juan dice: yo lo vi, yo lo oí, yo lo toqué. Yo no toqué un fantasma, yo no toqué un espectro, yo no toqué aire. Yo caminé con él, yo dormí con él. Yo lo oí cuando él predicaba en la sinagoga, cuando él predicaba a las multitudes. Yo lo oí, lo vi, lo toqué. El apóstol entonces continúa refutando las herejías gnósticas cuando él hace esta declaración que, como vimos la semana pasada, es una declaración doctrinal respecto del carácter de Dios, de Jesús. Dice: Dios es luz. Dios es luz. Literalmente la frase es ho, theos, phos, estin. Literalmente el griego dice: Dios, luz es. No hay ningún artículo acá. No dice el Dios, no dice la luz, sino que dice Dios, luz es. Y cuando esta estructura gramatical se usa en el griego, es porque está apuntando, es porque está declarando la esencia fundamental de algo. Entonces lo que está diciendo Juan es que la esencia fundamental de Dios, cómo Dios está hecho, la estructura básica de Dios es luz. Él no es una luz. Él es luz. La esencia de Dios es luz, y él recalca: y en él no hay nada, ninguna forma, ni un atisbo, ni una pequeña manifestación de maldad, perversidad o oscuridad. Dios es todo luz, perfección moral absoluta. Por eso nadie puede decir, nadie se atreve a decir que Dios en alguna parte de su naturaleza pueda ser malo o pecaminoso, o pueda recibir alguna influencia de la maldad, como Dios no puede ser tentado. Nosotros somos tentados porque nuestra naturaleza está inclinada al mal. Así que cuando somos tentados, estamos siendo incitados a manifestar eso que está en nuestra esencia. Dios no puede ser tentado porque en él no existe ningún atisbo de maldad. Dios es luz. Y es una declaración que indica la parte esencial del ser divino. Dios es luz. Entre paréntesis, tengo que mencionarles
que Juan declara 3 cosas que son esenciales en el carácter de Dios. Juan capítulo 4, verso 24, dice, Dios es espíritu, ho theos neuma estin. Primera de Juan 1:5, ho theos phos estin. Y primera de Juan 4:18, Dios es. Primera de Juan 4:18, Dios es amor. Ho theos agape estin. 3 declaraciones de la esencia de Dios. Dios es espíritu. Dios es esencialmente espíritu. Es por eso que cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley y Dios descendió para dar las tablas de la ley, luego él preguntó, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Nada. Nada. Es por eso el pecado de crear imágenes. Porque no hay ninguna imagen que realmente pueda representar a cabalidad lo que Dios es. No importa si es sólido, oro sólido, o plata, o piedras preciosas, no importa cuán ornamentado sea, no importa cuán costoso sea, ninguna imagen hecha por el hombre verdaderamente reflejará lo que Dios es. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es esencialmente amor. Producto de esta declaración es que Juan refuta nuevamente, él está refutando las herejías gnósticas. Invita en el verso 7 a que, puesto que Dios es luz, santidad absoluta, que nosotros entonces vivamos en concordancia con lo que Dios es. Si Dios es luz, entonces yo debo andar en luz. ¿Qué significa andar en luz? ¿Qué significa andar en la luz? Quiero leerles una definición que encontré en un comentario de Ernesto Trenchard, es un español, y él dice lo siguiente respecto de andar en la luz. Él dice lo siguiente: esta expresión no significa vivir sin pecado. ¿Ok? Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos están contentos con eso? Andar en la luz no es vivir sin pecado. Algo que Juan nos va a decir que es imposible para el ser humano caído. Andar en luz, más bien, resalta la importancia de no intentar esconder el pecado. Andar en la luz es no esconder el pecado. Pretender que no existe en nosotros. Hay que traer nuestros pecados a la luz de la presencia de Dios y de su palabra, sincerarnos con Él y permitir que su luz revele la suciedad moral que reside en nuestras vidas. Fin de la cita. Eso es andar en la luz. No es no pecar, sino estar consciente de nuestro pecado y estar dispuesto a revelar ese pecado, abrir nuestra vida a Dios de par en par, no intentar ocultar, no intentar justificar, no intentar evadir, sino enfrentar y declarar pecado. Pecamos, somos pecadores. Eso es andar en la luz. Y esta declaración doctrinal fue esgrimida por Juan para contrarrestar las falsedades gnósticas. Los herejes habían levantado 3 herejías respecto del pecado.
La primera herejía, en el verso 6, dice que si decimos, es una declaración, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, que es luz absoluta, santidad perfecta, y luego dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan está refutando esa herejía gnóstica que enseñaba, y escúchenme por favor, esta herejía gnóstica, alguien podría decir, ¿y de qué me sirve a mí entender esa herejía de 2000 años atrás? Nos sirve completamente. ¿Sabe por qué? Porque el gnosticismo no ha muerto. El gnosticismo no ha muerto. Y el gnosticismo enseñaba, no importa lo que tú hagas, no importa de la manera que vivas, no importa, vive nomás. A propósito del 18, anda nomás, haz todo lo que quieras, disfruta, pásalo bien. Lo importante es que tu espíritu esté en la luz, como queriendo decir que no importa lo que haga nuestro cuerpo, lo que importa es nuestro espíritu. Los gnósticos decían, sí, pero yo tengo comunión con Dios, pero en su vida, en términos prácticos, en su vida, su cuerpo lo utilizaban para pecar, inmoralidad, excesos, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero yo ando en la luz porque camino con Dios, pero tu cuerpo. Recuerden que el gnosticismo decía que lo importante era el espíritu, no el cuerpo. Así que podemos pecar con el cuerpo, podemos tener lujurias con nuestro cuerpo, podemos adulterar, fornicar, no importa. Nuestro espíritu está en la luz. Juan dice, eso es una mentira. Y el que dice eso no practica la verdad. Así que Juan dice que es mentira que alguien que dice andar en la luz puede pecar licenciosamente, sin culpa. Porque lo que realmente importa es el espíritu. Mentira, mentira. Hay muchos versículos en la Biblia, no tengo tiempo para entrar en ellos, que hablan sobre eso. La segunda declaración en el verso 8, la herejía gnóstica decía que por medio del conocimiento, porque los gnósticos enseñaban, y de hecho la palabra gnosis quiere decir conocimiento. Y ellos, por medio de un conocimiento alto, de un conocimiento profundo, ellos decían que podían en algún momento ser librados de la naturaleza pecaminosa. Llegar en algún momento a tener tanto conocimiento, un conocimiento tan elevado que podían librarse de esta naturaleza caída. Juan dice que eso es un autoengaño. Te estás autoengañando. Y luego dice, la verdad no está en ustedes. Quien piensa así, se autoengañan. La verdad no está en ti. La tercera herejía gnóstica declaraba que, puesto que ellos habían alcanzado ese nivel de pureza y ya no tenían una naturaleza pecaminosa, por lo tanto no pecaban como actos. El verso 8 habla de la naturaleza, el verso 8 habla de la naturaleza y luego el verso 10 va a hablar de el pecado como acto. Juan dice, esto es herejía. Y él se va a encargar de demostrar que esto es lo que ellos, los gnósticos, estaban enseñando era herejía. Que ellos podían vivir como quisieran, pecando, lo importante era el espíritu, o que por el medio del conocimiento ellos habían alcanzado un nivel tal que ya no tenían una naturaleza pecaminosa, y puesto que no tenían una naturaleza pecaminosa, por lo tanto no podían pecar.
Juan dice, eso es imposible. No es verdad. El que enseña eso es una herejía. Y Juan lo declara muy, muy claro en los versos 7 y 9. Pero Juan continúa su exposición y su aclaración de andar en la luz ahora en el capítulo 2. En los versos 1 y 2, Juan va a seguir hablando de lo que significa andar en la luz. Y podemos dividir los versos 1 y 2 en los siguientes puntos. Y los vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Lo primero que nos va a decir, no pequéis. Pero luego dice, pero si alguno hubiere pecado, y va a decir tres cosas sobre Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces Juan comienza el capítulo 2, verso 1, diciendo, hijitos míos. Esta es una frase amorosa, cariñosa, condescendiente, de mucho aprecio, muy pastoral. Le dice a sus lectores, hijitos míos. Literalmente es teknia mou, teknia, pequeños, los llama pequeños, hijitos. Juan es muy tierno, habla de ternura, de compasión, de aprecio. Es una muestra del amor que Juan siente por sus lectores, pero al mismo tiempo revela que Juan ya es un hombre de años. Entre más viejos nos ponemos, pareciera que nos ponemos más sensibles con los pequeños, ¿no? Por eso la etapa de ser abuelo es una etapa maravillosa. Amén. Contesten amén los abuelos. Hijitos míos, ustedes que están siendo atacados por los gnósticos, hijitos míos, les dice, hijitos míos, tengo compasión de ustedes, tengo aprecio por ustedes. No me gusta que estén siendo engañados por estas herejías gnósticas. Juan sabía que algunos habían sido ya engañados y estaban ya en esto. Sabía que algunos estaban practicando el docetismo. Pero Juan dice, hijitos míos, y les dice, estas cosas os escribo para propósito. Yo escribo esto con el objetivo de... Yo les he escrito esto desde el verso 1 en adelante del capítulo 1. Yo les he escrito esto con el propósito, con el objetivo. ¿Cuál? No pequéis. Juan es claro. No es, a pesar de que él es cariñoso y tierno, pero cuando tiene que ir al punto, va al punto. Y qué bueno que él inicia esta reprensión con palabras amorosas. Alguien me enseñó alguna vez que nunca reprendas a nadie sin antes haberlo alabado. Sin antes haberle expresado tu cariño y tu aprecio. Juan está diciendo, hijitos míos, estas cosas yo les he escrito para que no pequéis. Ese no pequéis, la frase literalmente en el griego es el me amartete, me amartete, y comienza con un negativo. El me en el griego es el negativo del subjuntivo, porque esta es una frase subjuntiva. Me y luego amartete, que quiere decir
que quiere decir pecar. La palabra amartete quiere decir pecar, errar, el blanco. Pero puesto que está en un auristo subjuntivo, lo que quiere decir es que es un pecado puntual, es un pecado único, no un estado pecaminoso, no un hábito pecaminoso. Lo que está diciendo Juan acá es: estas cosas les escribo para que no cometan ese pecado, o no cometan pecado, o no estén cometiendo, o no vayan a cometer, porque es un subjuntivo ese pecado. Literalmente Juan está diciendo: yo les escribo esto para que no pequen. Recuerde que Juan está declarando lo más claro que pueda y está exponiendo las herejías gnósticas. Y probablemente algunos ya han caído, y lo que espera Juan es que si algunos ya han caído, puedan oír esta voz de reprensión y puedan cambiar su actitud. Recuerde que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, Juan ha hablado la importancia de andar en la luz. Y dijimos que andar en la luz no era no pecar. Ahora, la condición pecaminosa es innegable. La condición pecaminosa en cada uno de nosotros es innegable. Nadie puede decir: yo soy libre de pecado, porque yo soy y pertenezco a la raza caída. Y aquí Juan en el capítulo 2 dice: les escribo esto para que no pequen. En el capítulo 1 dice: sí, si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos está limpiando de todo pecado. Y luego en el verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahora en el capítulo 2 dice: no pequen. Pareciera contradictorio, pero no lo es. Recuerde que Juan está escribiendo contra los gnósticos, que entre otras herejías, ellos decían que pecar no importaba. Por lo tanto, ellos licenciosamente vivían el pecado. Juan dice: a pesar de que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, Juan está invitando a que no pequen. Lo que está diciendo a Juan acá es, de alguna manera, poner un equilibrio. Y el equilibrio estaba... Vamos a ver si me escribe este lápiz. Se fue la batería. Se fue. Juan lo que estaba buscando era el equilibrio entre el legalismo perfeccionista, entre el legalismo perfeccionista y la indulgencia. Se lo explico de la siguiente manera. Respecto del pecado, habían dos posiciones. Una era que los gnósticos enseñaban que, puesto que alcanzar un nivel de conocimiento tan alto iba a provocar que ellos quedaran libres de la naturaleza pecaminosa. Eso es perfeccionismo. Pero por el otro lado, enseñaban también la lujuria, el desenfreno, la indulgencia. Respecto del pecado estaban estos dos extremos. Y estos dos extremos los tenemos hoy todavía. Está el legalismo instaurado en nuestras iglesias. El legalismo que te dice no, no y no y no, y todo es malo y todo es pecaminoso. Y está el otro lado que, pero estamos en la gracia, qué buena es la gracia, amamos la gracia, pequemos nomás.
Juan dice ni lo uno ni lo otro. Pablo ya lo había dicho, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y después él tiene que arreglarlo, tiene que nivelarlo, tiene que balancearlo. Porque son dos puntos que si se malentienden pueden ser extremos. Romanos 5:20, Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando pecamos hay gracia. Cuando pecamos hay gracia. Yo amo la gracia. Y Pablo dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es como, oh, qué bueno la gracia, la gracia. Llevado a un extremo es, podemos pecar, podemos vivir licenciosamente porque está la gracia, amamos la gracia. Eso, hermanos, es una desgracia. Pero está el otro lado. En Romanos 6, verso 1 y 2, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Juan, al igual que Pablo, está nivelando, está poniendo las cosas en su lugar. No es el legalismo perfeccionista, tampoco es la indulgencia pecaminosa. Ninguno de los dos extremos es verdaderamente andar en la luz. Entonces por eso Juan tiene que decir, hijitos, yo les escribo esto para que no pequen. Y este es el llamado que Dios hace a la iglesia, no pequen. Este es el llamado que tú y yo tenemos, no pequen. Juan reconoce claramente, y ya lo ha dicho, que en la medida que caminamos en la luz, los pecados serán cada vez más evidentes. Aún más, Juan reconoce la condición depravada del hombre. Juan no está, ya lo ha dicho, ¿no? Que el que dice que está sin naturaleza pecaminosa es un mentiroso, se autoengaña. Entonces Juan reconoce la naturaleza pecaminosa caída. Pero Él va a darnos un remedio. No se asusten. Él va a decir algo. Pero Él quiere que la gracia, cuando la entendemos, no sea abusada por nosotros, sino que más bien la gracia sea un acicate, un empuje, una fuerza que nos ayude a buscar la santidad y apartarnos del pecado, a permanecer en alerta contra el pecado. Pero luego que Juan dice estas cosas, se las escribo para que no pequen, pero luego dice, y si alguno hubiere pecado, no pequen. Y si alguno hubiere pecado. Pero si alguno hubiere pecado. Y ahí Juan nuevamente usa ese sí que es condicional. Es un sí condicional. Lo que está diciendo es que él sabe que los que están leyendo la carta tienen naturaleza pecaminosa y es probable que ya hayan caído y estén en ese pecado. Así que Juan dice claramente, si alguno hubiere pecado, y aquí tenemos la palabra pecado, es la palabra amarté, también un aoristo subjuntivo, en la tercera persona singular, que quiere decir lo siguiente. La gramática griega, se los voy a explicar todo esto, hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir Juan con esto? No pequen. Pero si alguno hubiere pecado, esta gramática griega
es una gramática instructiva. Juan nos está enseñando. ¿Quién nos está enseñando Juan? Que cuando un verbo en el subjuntivo, que es este caso, un verbo en el subjuntivo de la tercera clase condicional, nos habla de una fuerte posibilidad de que eso ocurra. En realidad, la expresión de Juan se podría traducir: si alguno hubiere pecado, y seguramente ya pecó. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Él enfáticamente ha dicho en la carta que estas cosas las escribió para que ellos no pequen. El clamor de Dios a su iglesia es: no pequen, vivan vidas santas, caminan en la luz. Pero Dios sabe que finalmente pecaremos. Dios se acuerda de nosotros que somos polvo. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que hay áreas en nuestra vida que aún están en tinieblas y hay una influencia del maligno en esas áreas. No hablo de posesión demoníaca, hablo de influencia demoníaca. Juan está diciendo, permítanme la repetición, la pedagogía es repetición. Juan dice: no pequen, pero seguramente algunos ya han pecado. Seguramente ya algunos han caído. Así que Juan nos está diciendo, y él sabe, Dios lo sabe. Yo pensaba en la semana, antes de estudiar esta porción, que Dios pide de mí algo que yo no puedo dar. Dios pide de mí una vida santa. Dios pide de mí que yo pueda caminar en sus caminos en perfecta obediencia. La próxima semana vamos a hablar de andar en la ley. Dios me pide que yo ande en eso sabiendo mi condición putrefacta, pecaminosa. No es que yo peque en actos pecaminosos, yo en esencia soy pecado. Yo en esencia tengo una naturaleza inclinada a la maldad y la perversión. No importa cuántos libros haya leído. No importa cuántos títulos tenga en mi casa. No importa cuántos años tenga yo de conocer al Señor o de años en el ministerio. Lamentablemente esta semana tuvimos la muy triste noticia de uno de los hombres más influyentes o uno de los grandes influyentes en el evangelismo norteamericano y mundial, cayó en pecado. Yo no sé si ustedes conocen a Steve Lawson, pero fue una noticia bastante profusa. Se dio a conocer de que él había caído y el comunicado fue bastante escueto, que él se había comportado inadecuadamente con una mujer que no era su esposa. La próxima semana, o esta semana, el 25 de septiembre, voy a estar de cumpleaños. Nací de nuevo hace 41 años. El 25 de septiembre. Me acuerdo ese día cuando caminé a la iglesia, un joven, sin propósito, sin objetivo, iba a ninguna parte. Me senté y escuché el mensaje. No me acuerdo el mensaje, pero sí me acuerdo que tuve una convicción tan profunda en mi corazón que no pude quedarme sentado y pasé adelante.
y le entregué mi vida al Señor. 25 de septiembre 1983, 41 años. ¿Ustedes creen que eso me hace a mí? ¿Ustedes creen que los títulos, que los libros, que el tiempo, eso me hace inmune al pecado? Juan está consciente de eso y Dios está consciente de eso, pero Él me pide a mí santidad. Y Juan aquí nos dice claramente, Juan nos da un ejemplo, un modelo perfecto de Dios para su pueblo y su provisión misericordiosa en caso del fracaso. Eso es lo que nos está enseñando Juan. El modelo perfecto de Dios se establece entonces con las palabras: os escribo estas cosas para que no pequéis. Y puesto que Dios es perfecto, perfecto en santidad, puesto que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, Él es el gran modelo para su pueblo, la perfección absoluta. Por eso cuando Dios se presenta delante de nosotros y cuando Dios demanda de nosotros algo, Él es el modelo. Dios no puede decir, escúchame esto, estas cosas os escribo para que pequen menos. No, es imposible. Dios nunca va a decir, ya, pues, pequen menos. Ya, pues, menos horas en Netflix. Ya, menos tarjetas de crédito, por favor. Lo que está diciendo Dios tampoco es intenten pecar menos. Porque Dios es luz, Dios es perfección, Dios es santidad absoluta, así que cuando Él demanda algo conforme a su carácter. Así que Dios no rebaja la petición que hace a su pueblo, santidad absoluta. Y cada uno de nosotros está llamado a santidad absoluta. Porque Dios no puede tolerar el pecado en el grado más mínimo. Es por eso, escuche esto, es por eso que a su pueblo le pone como meta la perfección absoluta. Aún sabiendo que ninguno de nosotros puede cumplir esa meta. Pero no por eso Él va a bajar su norma. Pequen menos, intenten portarse bien, traten perfección absoluta. El Señor Jesús lo hizo con la mujer que fue descubierta en el acto del adulterio y le dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más, esa es la norma, no vuelvas a pecar. Aún sabiendo que estamos vestidos de carne corrupta. Pero Dios no rebaja su norma. ¿Me siguen? Amén. Entonces aquí tenemos un conflicto. Entonces aquí tenemos un cruce de ideas que parecieran una contradicción, pero la verdad es que es una paradoja. Dios, como es santo, perfecto en santidad, exige santidad absoluta. Exige de nosotros perfección absoluta. Pero también Dios sabe y conoce nuestra condición, la sabe. Recuerda que somos polvo. Él sabe de que a pesar que Juan hace ese llamado, no pequen, les escribo esto para que no pequen. Y luego dice, pero si alguno hubiere pecado, lo más probable es que sí, ya haya pecado o que continúe en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Va a rebajar su demanda? Él no rebaja su demanda.
pero Él atiende misericordiosamente a aquellos que Él ha llamado, ha perdonado y ha escogido como hijos. Él sabe que en este proceso de santificación tú vas a fallar. ¿Quieres que te diga algo? Vas a pecar. Pero ni siquiera vas a salir del culto y vas a pecar. Si es que no estás pecando ahora con tus pensamientos. Como decía Jonathan Edwards, yo peco cuando oro. Peco cuando estudio la Biblia. Peco cuando predico. Ese es mi más grande pecado. Pecar mientras predico. Hermanos, el Señor mantiene su demanda, pero Él es condescendiente con nosotros. Dios ha provisto generosamente para nosotros una provisión en el momento del fracaso. Pero Él se mantiene siendo intolerante con el pecado. Pero hay una provisión perfecta en caso de que pequemos. No hay necesidad de pecar. No hay derecho a pecar. No hay un compromiso con el pecado. No hay licencia que nos permita que pequemos. Pero aún así pecamos. Aún así fallamos. Aún así desobedecemos. Aún así vamos contra lo que Dios ha establecido. Pastor, ¿qué consejo me da? Haz esto. Ok, voy a hacer exactamente lo contrario. Yo no sé a veces para qué me piden consejo. Sí, yo sé que lo van a hacer. El Señor dice, y si alguno hubiere cometido pecado. 3 cosas. Abogado tenemos. Abogado tenemos. Abogado tenemos. No pequéis. Este es el mandato. Esto es la declaración de carácter. No pequen, no pequen, no pequen. No deben pecar. No es porque pequen, nadie está obligado a pecar. Pero si alguno hubiere pecado. Y Juan dice 3 cosas respecto de Jesús. La primera, abogado tenemos. La palabra abogado, paracletón, es una palabra compuesta de para, que quiere decir al lado o junto a, y la palabra kaleo, que quiere decir llamado. Literalmente, un paracletos era alguien que estaba llamado al lado de alguien para ayudar, para prestar ayuda, especialmente en un tribunal de justicia, o alguien que es convocado al lado de otro para ayudar, consolar, alentar, aconsejar, interceder, dependiendo de la necesidad. Y Juan ya ha usado esta palabra en su evangelio. Él llamó al Espíritu Santo, ¿cómo lo llamó? Consolador, la palabra paracletos. Jesús llamó al Espíritu Santo el Consolador, porque Él, en su ministerio terrenal, fue quien lo consoló, quien lo alentó, quien lo sustentó para cumplir la obra que el Padre le había encomendado. Por eso le llama el Consolador. Ahora que Cristo ha ascendido y está a la diestra del Padre, Él se convierte para nosotros en nuestro paracletos, consolador, o en este caso, abogado. Un abogado es alguien que se pone al lado de otra persona en tiempos de necesidad para ayudar. Eso es exactamente lo que el Señor hace. El Señor viene para ayudarnos en el momento de nuestra caída. El Señor no nos deja solos en el momento que hemos fallado. El Señor no nos abandona en el momento en que nadie más nos quiere ayudar y le causamos repugnancia a la iglesia del Señor. El Señor todavía está con nosotros.
Si nosotros pudiéramos en este mismo momento hacer una conexión de tu cerebro al data, y vamos a ver lo que ha pensado esta semana César. Vamos a ver qué es lo que ha pensado César esta semana. Vamos, dele por favor, maestro. No se asuste. Hay cosas peores. Si nosotros fuéramos expuestos así, ¿seguiríamos viendo a César como lo vemos? El hermano César, tan simpático, su corbatita, amén, hermano, te queremos. Después de ver el video, oh, el hermano. Él está con nosotros en esos momentos de caída. En esos momentos en que tal vez todos se avergonzarían de nosotros. Él está ahí para nosotros. Él es el Paracletos. ¿Me dan 10 minutos? Yo sé que estamos en la hora, que quiero terminar el mensaje. ¿Sí? Ahora, Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, está a nuestra disposición, abogado tenemos, gloria a Dios. Tenemos el mandato, no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y luego, ¿qué dice la frase? Para con el Padre. Para con el Padre. Tenemos abogado para con el Padre. La frase griega es pros ton patera. Patera es padre. Pros ton patera. Literalmente ese pros es una preposición que indica posición. A ante bajo. Cabe. La preposición cabe. ¿Se acuerdan? La preposición cabe, que quiere decir cara a cara. Hermanos, cuando nosotros hemos fallado, ¿quién pone la cara? ¿Tú pones la cara delante del Padre? Pros, ton, quiere decir literalmente cara a cara con el Padre. Cuando nosotros hemos fallado, yo no pongo la cara. Ese dicho es perfecto, ¿no? ¿Quién va a enfrentar las circunstancias? ¿Quién va a pagar las consecuencias? ¿Quién va a poner la cara? ¿Tú? ¿Tú vas a poner la cara por tu pecado, por tu maldad, por tu rebelión, por tu injusticia? ¿Quién pone la cara? No tú. Tu abogado. Es tu abogado. Eliseo no se ha portado bien. ¿Quién responde por Eliseo? Su abogado. Su abogado. ¿Quién va a enfrentarse al Padre? ¿Quién va a enfrentarse al Dios justo? ¿Quién va a enfrentarse a aquel que es toda santidad y perfección? ¿Quién va a enfrentarse por un pecado que no es de él? Mi abogado. Mi abogado. ¿Tú tienes un abogado? Abogado tenemos, abogado tenemos, abogado tenemos, abogado tenemos, abogado tenemos, hermanos. Y este abogado pone la cara. Ahora, déjeme decirle algo. Este abogado no se va a presentar y va a decir, pero Cecitar es un pan de Dios. Cecitar no hace nada. Seguramente están equivocados. ¿Cómo acusan a Cecitar? No.
Este abogado no es salamero, este abogado no miente, este abogado dice sí, sí. Y Satanás está ahí, Apocalipsis 12:10, acusando a los hermanos. Dios, ¿tú viste a César? ¿Lo viste? ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Viste sus pensamientos? ¿Viste lo que hizo? Creo que es la única vez que Satanás dice la verdad. Cuando acusa a los hermanos. Cuando te acusa a ti. Y el Señor Jesús dice, sí. Lo hizo, lo dijo, lo pensó. Pero yo estoy aquí para poner la cara por él. Yo pongo la cara. Y pasamos a nuestro segundo punto. La segunda cosa, Jesús no es solamente nuestro abogado, sino que es el justo. El justo. La palabra justo, dikaion, es un adjetivo. Esa palabra se usó para personas observantes de la justicia, de la costumbre, de las reglas, del derecho, especialmente en el cumplimiento de los deberes hacia los dioses y los hombres. Es decir, una persona que su vida era congruente con la justicia, con la rectitud, con el derecho. ¿Quién es mi abogado? ¿Quién pone la cara delante del Padre? El justo. No soy yo, porque yo soy injusto. ¿Quién es el que pone la cara entonces por mí? Jesucristo, que es el justo. Y aquí Juan lo llama Jesucristo. Y luego dice, el justo. Jesucristo. Y aquí tenemos el nombre. Jesús, Cristo. O Jesús es el Cristo. El nombre Jesús es su nombre natural, humano, que revela la esencia natural, la esencia humana. Y nosotros necesitábamos un Salvador humano. Jesús. Necesitábamos que un hombre muriera por el hombre. Recuerden que en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre. Por lo tanto, el que tenía que pagar por eso era un... Entonces tenemos a Jesús. Humano, vestido de humanidad. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, hecha hombre. Pero luego dice, el Cristo. No solamente Jesús, sino el Cristo. El ungido, que murió para llevar nuestros pecados, Isaías 53, verso 6. Y luego añade, justo, justo. Hay una sola persona que ha cumplido todas las demandas santas de Dios. Una. Jesucristo. Jesucristo. Él es el justo. Él fue entregado como un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:19. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y ahora ese justo intercede por nosotros de acuerdo a Hebreos 7:25. Él intercede, está intercediendo, siempre a favor tuyo. Siempre a favor tuyo. El Señor dice, no pequen, porque esta es la demanda del carácter santo de Dios. Pero luego dice, pero si alguno hubiere pecado, probablemente sí. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y termina diciendo, número 3, Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es un sustantivo, hilasmos, y esa palabra quiere decir un sacrificio que soporta la ira de Dios y la convierte en favor. Escúchenme, hermanos. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Todos nosotros hemos pecado. ¿Sí? Todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa y actos pecaminosos. ¿Sí? ¿Qué merecemos? La muerte. Todos nosotros merecemos la muerte.
Pero alguien tomó mi lugar y se ofreció como propiciación. En palabras sencillas, Él recibió toda la ira que yo merecía. Él aplacó la ira. Porque, recuerden, Dios es santo, Él es luz. Él odia el pecado, Él está en contra, Él resiste el pecado. No puede haber pecado en su presencia. Por lo tanto, alguien tenía que pagar esa ofensa porque todos hemos ofendido a Dios. Es la demanda que Dios hace, aun cuando sabe que ninguno de nosotros la cumplirá. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, quien es también nuestra propiciación. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. A ti la gloria. A ti la gloria, Señor.